El calendario festivo judío y la etapa del embarazo. Leemos en Lucas 2, 6 y 7. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Si pudiéramos explicar todas las cosas, Dios no sería Dios. No nos debe sorprender que haya tanto que no solo no podemos entender, sino que tampoco podemos imaginar que exista. Podemos tomar la Biblia como un libro común y leer los acontecimientos allí escritos. Pero cuando pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender, entonces la Biblia llega a ser un libro abierto y fascinante donde las palabras que leemos cobran vida para nuestra situación particular y nos da sabiduría y consuelo para cada área de nuestra vida. Para aquellos que reconocen que la Biblia ha sido escrita por hombres, pero inspirados por aquel que conoce los pensamientos de cada persona viva, la palabra ha sido motivo de una investigación más minuciosa de sus escritos y de llegar a asombrosos resultados que comprueban que solo Dios, un ser sobrenatural, puede haberlo ensamblado y ser el autor de un libro tal. Aunque nuestro Dios es tan grande que no podemos conocerlo ahora en su totalidad, no obstante, Él desea hacerse conocer, y desea estar cerca de nosotros como amigo y Padre. Con tal fin es maravilloso cuando Dios revela sus secretos, y podemos vislumbrar lo que estaba escondido. Como ya se ha visto, el calendario judío es muy preciso y exacto, y a muchos les gusta investigar y realizar sus propios cálculos. Las fórmulas de Dios dominan nuestra vida humana y terrenal, y son evidentes si lo buscamos dentro de su creación. Sin duda los designios de Dios van mucho más allá de lo que aquí podríamos imaginar, pero a veces Él permite que veamos algunas de ellas. Podemos detallar algunos datos interesantes y a la vez asombrosos sobre el nacimiento de un bebé, desde una perspectiva bíblica. Sola Levitt, un hebreo cristiano y estudioso de la palabra, nos cuenta algo sorprendente acerca del sistema de las 7 fiestas judías en su libro, The Seven Feasts of Israel. Sus editores le pidieron que escribiera un libro sobre el nacimiento de un bebé, desde una perspectiva bíblica. El libro sería un regalo para los esposos cristianos al acontecer el bendito evento de un nacimiento. A continuación, Sola Levitt narra su aventura en este descubrimiento fascinante. Así comienza. Esta asignación agradable me llevó a las muchas historias de nacimientos fascinantes de la Biblia, incluyendo, por supuesto, el maravilloso nacimiento de nuestro Señor. Pero preferí hacer algo más que celebrar una nueva llegada, ya que hay muchos libros adecuados para tales fines. Más bien quería encontrar algún principio teológico, tal vez alguna verdad oculta en las Escrituras, acerca de cómo nacemos cada uno de nosotros. Quería saber si las Escrituras guardaran algún secreto de cómo Dios nos hace. Para ello me puse en contacto con la doctora Margaret Matheson, una amiga quien conoce la Biblia, y es una muy buena obstetra, quien ha asistido con sus conocimientos profesionales en el nacimiento de más de 10,000 bebés. Indagué con Margaret sobre el embarazo en general, cómo se calcula y cómo el bebé se desarrolla dentro de la madre. Me enteré de que el promedio de embarazo es de 280 días, y se cuenta desde el primer día del último ciclo menstrual antes de la concepción. Realizar cálculos en el calendario judío es más bien una de mis aficiones, y tomé estos 280 días y los comparé con el año judío ideal. El año judío ideal empezaría exactamente en el equinoccio de primavera, en el primer día de Nisán, en la luna nueva del primer mes, que ocurre en el primer día de la primavera, el 21 de marzo. Curiosamente, me encontré con que un embarazo de 280 días que comenzó el 21 de marzo, terminaría en una fecha muy interesante, el 25 de diciembre. No sabemos si el día de Navidad fue en realidad la fecha del nacimiento de nuestro Señor, pero sí sabemos que el 25 de diciembre es la fecha exacta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, que nuestro Señor mismo conmemoró. Juan 10:22 dice: era invierno, y en Jerusalén estaban celebrando la fiesta en que se conmemoraba la dedicación del templo. Ese descubrimiento me llevó a pensar que efectivamente debe haber algo muy significativo, con referencia a la Biblia, en la duración del embarazo, y le pedí a Margaret que me diera más detalles. Y realmente fue lo que dijo a continuación, lo que me dio la primera luz de este sistema que estoy a punto de divulgar. Le pregunté cómo se hace el bebé y cómo crece.
Y ella comenzó con esta afirmación. En el día 14 del primer mes, aparece el óvulo. Esa frase me sonaba muy familiar. Son las mismas palabras de Levítico 23:5, donde leemos. El día 14 del primer mes. ¿Qué es la instrucción original de Dios para la observancia de la Pascua? Los judíos utilizan un huevo en la mesa de la Pascua como un símbolo de la nueva vida que se les fue otorgada por el sacrificio del cordero en Egipto. El huevo u óvulo es un símbolo apropiado para representar una nueva vida, y fue fascinante descubrir que en el día 14 del embarazo sucede lo mismo que en el día 14 del año festivo de Dios, o sea, que trae la oportunidad de una nueva vida. Me parecía que no podía ser una simple casualidad. Y estaba ansioso de saber si el desarrollo del bebé sería paralelo con la distribución de las 7 fiestas. Estaba empezando a emocionarme, pero no se lo revelé a Margaret. Yo no quería en absoluto animarla a justificar los hechos, solo para demostrar una verdad bíblica. Le pregunté con cuidado, teniendo en cuenta que la próxima fiesta, los panes sin levadura, debía ocurrir la noche siguiente, el día 15 del primer mes, de acuerdo con Levítico 23:6. Ese versículo dice: y el día 15 de este mismo mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura en honor del Señor. Así que le pregunté cuán pronto debía ocurrir la fecundación del óvulo de la madre, si el embarazo había de efectuarse. Su respuesta fue muy clara y muy definida. La fertilización debe ocurrir dentro de las 24 horas, o el óvulo seguirá su camino. Esta novedad era muy emocionante. No solo ocurren los 2 eventos prenatales trascendentales en los días correctos, pero también son los eventos apropiados. El óvulo, por supuesto, representa la Pascua, y la fertilización, o sea, la siembra de la semilla, representa los panes sin levadura y la sepultura de nuestro Señor. Su crucifixión en la Pascua dio a cada uno de nosotros la posibilidad de la vida eterna. Su sepultura en la tierra, preparado para cada uno de nosotros, nos dio la oportunidad de una gloriosa resurrección venidera. Ahora le pregunté acerca de las primicias. Me di cuenta que esta tercera fiesta no cae en un ciclo de tiempo definido. Simplemente ocurre el domingo, durante la semana de los panes sin levadura. Podría ser el día después, o podría ser a casi una semana. Entonces pregunté con cautela lo que ocurre después en el proceso del parto. Y ella me contestó, bueno, eso es un poco indeterminado. El óvulo fertilizado baja por el tubo, a su propia velocidad hacia el útero. Se puede tomar de 2 a 6 días antes de que se implante. Me encantó que haya usado la palabra implante, ya que tiene que ver con la fiesta de las primicias y con la siembra de primavera. Y además era el término técnico correcto. El término médico es la implantación. Esto marca el momento en que el óvulo fecundado llega a salvo al útero y comienza su crecimiento milagroso para llegar a ser un ser humano. Margaret y yo estábamos muy pronto ocupados estudiando una pila de libros de texto de obstetricia, gráficos embrionarios y, por supuesto, las escrituras, en varias traducciones. Aún mi amiga no sabía la verdadera razón de mis preguntas. Solamente le pedía que me explicara cómo se desarrollaría el pequeño óvulo fertilizado, sin decirle que yo esperaba que siguiera una agenda muy precisa y que ésta cumpliera exactamente con el calendario de las fiestas judías. Probablemente no sea necesario que diga que estaba conteniendo la respiración en ese momento. Tenía la esperanza de que se hubiera descubierto algo novedoso y a la vez verdadero. Lo que ya había aprendido era asombroso. Sin duda, Dios diseñó la concepción de cada uno de nosotros, de acuerdo con esas 3 primeras fiestas majestuosas, que fueron cumplidas tan adecuadamente por nuestro Señor. Me preguntaba, ¿pero continuaría el sistema? La siguiente fue la pregunta difícil. Parecía que las cosas estaban sucediendo rápido en la agenda del embarazo, pero ahora en el calendario de las 7 fiestas, venía un tiempo de espera larga hasta Pentecostés. Le pregunté a la obstetra con cautela cuál sería el siguiente desarrollo en el óvulo implantado. Me respondió así: bueno, por supuesto, tenemos un embrión en desarrollo lentamente aquí por mucho tiempo. Pasa por etapas, pero no hay realmente ningún cambio dramático hasta que se convierte en un feto real.
Ese es el próximo gran evento. Usted puede verlo todo aquí en el gráfico. Y ella volvió su libro médico hacia mí, para que yo pudiera ver una página dividida como un calendario, que mostraba las primeras semanas del desarrollo embrionario. Miré los pequeños cuadros en los libros con lo que parecía un renacuajo, que pronto desarrollaba aletas, y luego comenzaba a parecerse a un pequeño hombre de Marte, y así sucesivamente hasta la última imagen en la página. Allí vi a un bebé humano, y al lado de ese dibujo, el mensaje con las mismas palabras de la Biblia, 50 días. Tratando de ocultar mi emoción, le pregunté, ¿el día 50? ¿Es importante? Bueno, dijo la obstetra, hasta el día 50 no sabes si vas a tener un perro o un pato. Pero en el día 50 del embrión se convierte en un feto humano. Frases bíblicas venían a mi mente. Una nueva criatura parecía ser la frase más apropiada para el acontecimiento trascendental del cambio, desde una forma de vida indiscriminada como embrión, a lo que era sin duda un ser humano en toda su esencia. Ciertamente, en ese día de Pentecostés en el templo, los israelitas aún no regenerados se convirtieron verdaderamente en nuevas criaturas. Se volvieron espirituales. Recibieron la vida eterna. Ya no eran lo mismo ahora que antes. Recordemos a 2 Corintios 5:17 que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Ellos ahora pasarían a otra vida fuera de los confines del cuerpo carnal en la que se encontraban, de la misma manera que el feto se adelanta a otra vida fuera del cuerpo de su madre. Margaret me informó de que cada evento programado en el nacimiento del bebé varía algo según el caso particular, como también la duración de todo el embarazo podría variar de una mujer a otra. El gráfico del libro de medicina medía sus 50 días desde la fecundación y no desde la implantación, que sería los primeros frutos en las escrituras, pero las variaciones entre los embarazos explicarían la diferencia. Sustancialmente, después de la 7ª semana, después de la concepción, este embrión, esta forma de vida inhumana, se convertiría en una criatura creada a imagen y semejanza de Dios. La siguiente pregunta que le hice a Margaret fue sobre el primer día del 7º mes. Tenía la esperanza de que no hubiere grandes acontecimientos durante este periodo largo del verano en el calendario de las fiestas, y de hecho, no había ninguno. Parece que una vez que el feto ya ha iniciado su crecimiento como un ser humano en espera del nacimiento, hace su progreso de manera bastante general, sin que nada trascendental suceda. Me daba cuenta que el bebé se desarrolla muy temprano, y ahora en esta etapa solo debe aumentar en tamaño y peso. Pero por supuesto, hay algunas pequeñas perfecciones que serán añadidas por la mano del Creador, y yo estaba encantado de encontrar que uno de estos coincidía exactamente con la siguiente festividad. La perfección que llega justo al comienzo del 7º mes es la audición del bebé. Los libros de medicina de Margaret establecían de que a esta altura, la audición del bebé estaba ya plenamente desarrollada. En el primer día del 7º mes, el bebé podría discriminar un sonido como lo que realmente era. Por ejemplo, que una trompeta es una trompeta. Justo a tiempo para que el Señor descienda del cielo con voz de mando y con el sonido de la trompeta de Dios, y para que el bebé pudiera percibir los sonidos. Ahora yo estaba buscando una referencia a la sangre, es decir, la sangre que representaría la 6ª fiesta, el día de la expiación. Este día se destaca por ser el día cuando se realizaba el sacrificio de sangre. Quería saber específicamente si había algún desarrollo particular en el 10º día del 7º mes. Yo todavía tenía cuidado de no dar a entender lo que verdaderamente estaba buscando. Si me hubiera dicho, los codos ya están formados, entonces supongo que mi sistema, en comillas, se hubiera terminado allí. Pero de alguna manera yo ya estaba muy confiado, y la obstetra no me defraudó. Citando su libro de texto, Margaret dijo que los cambios importantes ahora, en efecto, estaban en la sangre. Es necesario que la sangre fetal que lleva el oxígeno de la madre a través del sistema del bebé cambie de manera tal que el bebé mismo pueda llevar el oxígeno que obtendrá al nacer. El feto no respira,
sino que depende del oxígeno obtenido a través de la circulación sanguínea de la madre. Técnicamente, la hemoglobina de la sangre tendría que cambiar de la del feto a la de un ser humano, en cuyo cuerpo la sangre y el aire circulan por sí mismos. Naturalmente, este sistema debe ser cambiado antes del nacimiento y se produce ese cambio, de acuerdo con los libros de texto de Margaret, en la segunda semana del mes séptimo, y para ser más preciso, a los 10 días. Me vino a mi mente la frase, la sangre es aceptada para perdón de pecados. En Levítico 17:11 leemos la declaración de Dios. Yo os he dado la sangre para hacer expiación sobre el altar por vuestras vidas. De hecho, cada persona de Israel tenía que presentar su ofrenda de sangre al Señor por medio del sumo sacerdote en el día de la expiación. Si esa sangre era aceptable, entonces habría vida. Del mismo modo, en el feto cuando la sangre fuese madura, habría vida. Pero por supuesto, el feto no está listo para nacer. Quedaba aún otra fiesta, y yo ya estaba bastante seguro de que Margaret me daría el cumplimiento adecuado. Le pregunté por el día 15 del séptimo mes, y ella inmediatamente reconoció la fecha como el comienzo del período de un parto seguro. Verás, dijo, en esa fecha los pulmones ya están desarrollados. Mientras puedan funcionar sus pequeños pulmones, entonces podemos sacarlos adelante, incluso si nacen en esta fecha tan temprana. Pero si deciden nacer antes de que los pulmones estén completamente formados, tendría muy pocas posibilidades. Pero para el día 15 del séptimo mes, un bebé normal tiene 2 pulmones sanos, y si nace en este momento, puede respirar por sí mismo y vivir. La fiesta de los tabernáculos, pensaba yo. Y entonces me di cuenta, por supuesto, el tabernáculo es la casa del Espíritu. El Espíritu es el aire en la Biblia. ¿Acaso Dios no sopló el aliento en Adán para hacerle vivir? ¿Acaso Jesús no sopló sobre sus discípulos para que reciban el Espíritu Santo? Y más aún, en la visión de Ezequiel de los huesos secos, en el capítulo 37, Ezequiel vio a Dios crear seres humanos cuando unió a esos huesos muertos, y tendones y músculos, y luego le dio la orden al profeta. Leemos en Ezequiel 37:9. Él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu. Así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. La fiesta de los tabernáculos es el final del camino, el final de las fiestas, el fin del plan de Dios y el comienzo del reino. El bebé viviría si naciere durante la fiesta de tabernáculos. El creyente vivirá una vez que entre en el reino. La luz eterna. Seguí investigando este sistema aún más, aunque ya había visto, en las fiestas que Dios instituyó en el monte Sinaí, un paralelo en el nacimiento de cada uno de nosotros. Todavía quedaba para considerar el periodo de 280 días, que lleva hasta el momento de un alumbramiento normal. Ahora tenía tal confianza en la lógica de la Biblia, que saqué mi calendario judío otra vez y trabajé con el festival añadido de la dedicación o Hanukkah. No fue dado por Dios en el monte Sinaí, pero fue profetizado por Daniel en el capítulo 8, 9 a 14, y tuvo lugar en el año 167 a.C. cuando el templo fue dedicado de nuevo. Escuchemos ahora esos versículos de Daniel 8, 9 a 14. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra de la hermosura. Tanto creció que llegó hasta el ejército del cielo, derribó parte de las estrellas y las pisoteó, y aún llegó a desafiar al jefe mismo de ese ejército. Suprimió el sacrificio diario y profanó el lugar de adoración. Perversamente hizo que su ejército acampara donde antes se ofrecía el sacrificio, y echó por los suelos la verdad. Hizo en fin todo cuanto quiso, y en todo tuvo éxito. Después oí que un ángel le preguntaba a otro ángel, ¿cuándo va a terminar esto que se ve en el altar del sacrificio diario? ¿Cuánto va a durar el horrible pecado de entregar el santuario del Señor y los creyentes en él, para ser pisoteados? Y la respuesta fue, hasta 2300 tardes y mañanas. Después de eso, el santuario será purificado. La naturaleza de Hanukkah tiene que ver con la luz eterna en el templo, y en todas las sinagogas en la actualidad. Dios había hecho un gran milagro en la ocasión en que Antíoco entró en el templo,
y sacrificó un cerdo sobre el altar. Los macabeos lo echaron, pero solo encontraron una lata preciosa de aceite consagrado, el suministro de un solo día, con el que mantener la luz eterna. Sin embargo, un gran milagro contestó sus oraciones. El aceite duró 8 días, y se mantuvo la luz hasta que más aceite estuvo listo. Y así, los judíos todavía encienden una vela cada noche durante 8 noches en la fiesta de Hanukkah. Encontré lo que yo esperaba en el calendario judío. Que después de la fiesta de tabernáculos, la fiesta de Hanukkah se realiza a la cantidad exacta de días como para coincidir con el verdadero nacimiento del bebé. Se me ocurrió mientras trabajaba con el calendario judío, que los 280 días expresan exactamente 10 de esos misteriosos ciclos de la luna de 28 días. Creo que ese sistema está más de acorde con la forma en que Dios planearía las cosas, y no nuestra estimación en el occidente de un embarazo de 9 meses. De todas formas, el período de 8 días de Hanukkah representa en su mayor parte, incluso los nacimientos fuera de término, y esta fiesta añadido ha dejado claramente un gran símbolo para todo el sistema. Más allá de los tabernáculos, más allá del reino, tenemos la eternidad con Dios. Esta es, pues, el cumplimiento de la luz eterna. Nace un rey. Todas las conclusiones antes mencionadas las he expuesto tal como las descubrí al hacer la investigación con mi amiga, la obstetra. No ha sido mi intención crear gráficos médicos de precisión, en calendarios técnicos, etc. Eso mismo pueden hacer aquellos que tienen mentes científicas, que lo harían mucho mejor. Pero dudo que se pudiera encontrar un defecto, ya que estamos tratando aquí con la palabra de Dios, y eso es lo más importante de este descubrimiento tan interesante. Esto demuestra que la Biblia no es solo la poesía o la mitología de alguien. No hace falta que tomemos la defensiva sobre este tema, y digamos que solo creemos en la palabra. Observé con gran respeto cómo la doctora cuidadosamente copiaba las fechas de las 7 fiestas del libro de Levítico en sus propios libros de texto de obstetricia, para que pudiera seguir más detalladamente los embarazos de sus pacientes en el futuro. Vi que ella creía totalmente algunas cosas que no había visto antes, en todo el tiempo que ella había supervisado todos los embarazos. Yo vi que lo que dijo Dios en el monte Sinaí es eficaz aún hoy, y útil de una manera científica. Y más que eso, también me di cuenta de que cada uno de nosotros ha cumplido con las 7 fiestas de una manera única, en realidad, aún antes de haber nacido. Ciertamente, cada uno de nosotros nos desarrollamos en el útero de nuestra madre según el calendario de las fiestas, como se ha explicado anteriormente. En la teoría de la evolución, se enseña que el embrión y el feto, en el pasado, pasaron por una serie de cambios en su desarrollo a través de otras especies, y así finalmente se produjo el ser humano. Pero Margaret dijo en palabras sencillas que la explicación de las 7 fiestas era mucho mejor, y que de todas maneras, esa teoría de la evolución nunca le había convencido científicamente. Más bien, podemos ver que el Creador, quien es eficiente a la perfección, ha usado ciertas estructuras de un organismo a otro en el montaje y desarrollo de cada una de estas criaturas especiales. Y con su obra maestra, el hombre, Dios incorpora este magnífico calendario de las ocasiones festivas y cumplimientos proféticos. Sepamos o no sobre el desarrollo y el significado de las fiestas, cada uno de nosotros las ha cumplido. Y por último, de una manera grande y cósmica, estamos viendo a Jesús nacer como Rey. Lo vimos nacer en la tierra como el Cordero de Dios, y su vida se apagó rápidamente, pero no antes de que llevara a cabo su gran propósito. Pero en cierto modo mayor, hemos de verlo venir como Rey cuando la gran fiesta de tabernáculos llegue para todos los creyentes. Hemos visto a nuestro Señor hacer su progreso a través de la Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Le veremos pronto, así oramos, en esa fiesta de las trompetas, y volveremos con Él en el día de la expiación. Pero su ciclo de nacimiento será completado, por así decirlo, será cuando le veamos coronado como el Rey legítimo de esta creación, cuando se alcance el tabernáculo final. Cada uno de nosotros, entonces empezará esa magnífica vida con Dios que se nos ha prometido, y nuestro Señor comenzará su reinado como Rey, reinado que ha retardado con tanta paciencia mientras trabajamos en sus campos.
La voluntad de Dios. Pensé que todo lo que acabo de exponer haría un libro grandioso, pero sorprendentemente, el editor lo rechazó. Me había costado mucho tiempo acumular el material y presentarlo como libro, y el interés de la compañía ya estaba en otro lugar. Lo intenté con un segundo y aún un tercer editor, pero sin resultados. Yo estaba confundido por esto. ¿Por qué Dios cerraría una puerta por la cual se había obtenido tanta luz? Finalmente llegué a la conclusión de que escribiría el material que tengo aquí, en una pequeña guía de estudio que produzco yo mismo. Sin embargo, el tiempo iba pasando y yo seguía posponiendo la tarea. Seguía sintiendo que Dios me animaba todo ese tiempo. ¿Acaso no era este uno de esos años perfectos, cuando Hanukkah y Navidad caen en la misma fecha? Y otra pregunta. ¿Acaso este año pudiera ser apropiado para este libro? Pero me quedé por ahí como el reticente Gedeón, aparentemente esperando más de una señal. Finalmente, Dios me la dio, y a su manera típicamente apropiada. Mi esposa quedó embarazada. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Finalmente me he sentado a escribir. Y el pequeño o pequeña Levit llegará, si esa es la voluntad de Dios, en febrero de 1979. Y si yo dijera estas palabras muy cerca de su hogar seguro en el vientre de su madre, él oiría, yo sé, porque él acaba de pasar su primera fiesta de las trompetas. La semana que viene Dios cambiará la sangre de mi bebé y lo hará aceptable, y la semana después de eso, Él le proporcionará aquellos tabernáculos del Espíritu, los pulmones. Que todos podamos escuchar la voz de nuestro Padre, conforme Él nos revela esas cosas que están en su palabra. Extraído del libro, El poder espiritual de las 7 fiestas de Dios. Descubre la relevancia que estas celebraciones tienen para el cristiano y los eventos futuros. Por Diana Baker. Puedes conseguir el libro completo visitando editorialimagen.com.